Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Gracias porque tú siempre das cosas buenas a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos has dejado solas, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que vengas, eh, nos llenes y seas tú quien traiga la revelación de quién eres para nosotras, de lo que tú haces, Señor. Ven, Espíritu Santo, muévete poderosamente en nuestras vidas y trae sobre todo ese conocimiento que necesitamos en esta mañana para poder entender eh, eh, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres mostrarnos este día. Pongo en tus manos mi vida, Señor, mi boca y mis pensamientos, Padre, para que solamente seas tú hablando a través de mí, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues esta mañana vamos a comenzar, por fin vamos a tener esta clase, ¿verdad? Del bautismo en el Espíritu Santo. Y en esta clase vamos a ver algunos aspectos eh, poderosos y transformadores de la vida cristiana, que es el bautismo en el Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, desde las promesas proféticas hasta el nacimiento de la iglesia, vemos un patrón claro. Dios desea llenar a su pueblo con su espíritu, ¿verdad? Eso viene desde el Antiguo Testamento y lo vamos a ver cada versículo. Esta experiencia no es una emoción pasajera ni un símbolo abstracto, sino una realidad viva que nos consolida, nos, 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 nos hay una palabra que no me gusta mucho usar, pero que nos empodera, que nos transforma y que guía al creyente en su caminar diario. Pero se trata, eh, este empoderamiento viene de parte de Dios por medio de su Espíritu a nuestras vidas, ¿verdad? No es algo que digamos, ay, yo lo puedo. Jesús mismo lo anunció como la promesa del Padre, una promesa tan importante que mandó a sus discípulos a esperarla antes de salir al mundo, que es salir al mundo, porque primero los mandó a que se juntaran y que no se movieran de ahí hasta que viniera la promesa del Padre y entonces salir a predicar, ¿verdad? Luego, en el día de Pentecostés, esta promesa se cumplió cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, iniciando una nueva etapa en la historia de la redención. Esto lo podemos ver en Hechos 2. Y yo podría decir que el libro de Hechos, eh, como que si podemos hablar de un actor principal, yo podría decir que es el Espíritu Santo. Si alguien quiere conocer y saber más del Espíritu Santo, yo les recomiendo que lean el libro de Hechos. Hoy vamos a ver que el bautismo en el Espíritu Santo fue prometido, fue cumplido y sigue siendo vigente hoy. Que vamos a ver también que es una experiencia real que muchas veces viene sobre todo, ¿verdad? Después de la conversión. También vamos a ver que se manifiesta de diferentes maneras, pero su propósito siempre es el mismo. Y esto es importante que lo tengamos en nuestra mente. Capacitar al creyente para testificar con poder. Ese es el propósito.
Y también vamos a ver que es para todos los que creen y para cada generación, para grandes, chicos, medianos, ¿verdad? Al examinar las escrituras, especialmente el libro de Hechos, entenderemos que este bautismo, este, y como les decía, ¿verdad? Que al examinar las escrituras, sobre todo el libro de Hechos, vamos a entender que este bautismo no fue un evento aislado, sino fue un patrón para la iglesia, lo vamos a decir así. Y si tú has creído en Cristo, y esta promesa también es para ti. Leemos en Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver nuestro primer punto, que el bautismo en el Espíritu se describe en algunas escrituras con el término derramar. En Joel, sobre todo este versículo lo vamos a ver mucho, Joel 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La llegada del Espíritu Santo es descrita en Hechos. Pues, como les digo, vamos a ver muchos versículos del libro de Hechos, ¿verdad? Que nos va a traer mucha luz. Y dice en Hechos 2:17, dice, derramaré de mi espíritu. Entonces, una manera de hablar acerca de esta llegada del Espíritu Santo, de este bautismo, lo dice como derramar. Dice en Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu. Pero en Hechos 8:16 dice, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces habla que también desciende, ¿verdad? En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Entonces, también está hablando del Espíritu Santo, que lo vemos que dice derramaré, descendió, cayó, y en Hechos 19:6 dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la conclusión acerca de el derramamiento, el derramar del Espíritu Santo? Y yo estaba tratando de buscar una definición de derramar, pero como que no me gustaba mucho, ¿verdad? Decía, desparramar, y así como que no era muy, ¿cómo les diría? Como que muy concisa. Y me encontré esto que me encantó muchísimo, porque para empezar dice que derramar el Espíritu Santo se refiere a un acto soberano de Dios. Me encantó. Es un acto soberano de Dios. El verbo derramar implica una acción decidida, y generosa de parte de Dios, en la que Él envía su espíritu sobre su pueblo. No se trata de algo controlado por el ser humano, sino una obra divina, profética y sobrenatural. Profética, ¿por qué decimos que es profética? Porque está profetizada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Derramar el Espíritu Santo significa que Dios envía su Espíritu con poder, abundancia y propósito sobre las personas, cumpliendo su promesa, iniciando una nueva etapa en la historia espiritual, capacitando al creyente para vivir, testificar y servir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué establecemos? Que el derramar del Espíritu Santo es
que Dios envía su Espíritu con poder, ¿verdad? Y que mucho de esto es para capacitarnos en la vida en Cristo, ¿verdad? Y sobre todo para testificar de Dios, también para poder servir. Entonces, a esto se refiere cuando habla de derramar el Espíritu Santo. Y bueno, más adelante vamos a ver unos ejemplos que están tremendos. Y bueno, el segundo punto es el derramamiento del Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu. Entonces, cuando leemos o escuchamos acerca del derramamiento y del bautismo, está hablando de lo mismo, ¿verdad? En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y es a lo que se refiere el bautismo. Bueno, ahorita se los voy a explicar punto por punto. En los términos bautismo, la promesa del Padre y derramaré de mi espíritu, estos tres términos son usados refiriéndose a lo mismo. ¿Ok? El término la promesa del Padre es el origen de esto, ¿verdad? Porque primero fue prometido, entonces es el origen. El término derramaré de mi espíritu describe el acto, lo que sucede. Y el término bautismo define la experiencia. En conclusión, la iglesia primitiva experimentó el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, el bautismo en el Espíritu Santo fue prometido. Y esto lo vemos en Lucas y en Hechos. Dice que en Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Está hablando Jesús y está diciendo la promesa. Se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo. Dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es este poder de lo que hablamos, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve ese poder? Bueno, lo vamos a ver más adelante. En Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces vemos que el bautismo en el Espíritu Santo era la promesa del Padre. En Hechos 2:2 leemos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo creo que es fue una forma, la mejor manera que pudo describirlo, ¿verdad? No sé si en realidad se oía ruido, si en realidad había un viento. Es una descripción de algo que sucedió y pues que realmente yo creo que es indescriptible. Sin embargo, el autor de Hechos lo trató de describir, ¿verdad? El primer derramamiento vino en el día de Pentecostés. Ahí fue donde se cumplió la promesa. En Hechos 2:1 vemos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ya sabemos lo que pasó. Y en Hechos 2, del 3 al 4, dice que hubo señales sobrenaturales que acompañaron el derramamiento. ¿Cuáles son estas señales sobrenaturales? Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo he visto muchas ilustraciones que cuando hablan de este derramamiento del Espíritu Santo, de este Pentecostés, que están las personas y que tienen una llamita aquí.
bien curioso. Entonces, es como la representación, dice, asentándose sobre, dice, como fuego, se les aparecieron como fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de interpretar y de querer mostrar esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Para qué nos sirve? Una de las cosas que vemos en Hechos 2 del 5 al 12, vemos que hubo valor para testificar a toda la ciudad. Eso es lo que el poder que nos da el Espíritu Santo. Valor. A veces nos da pena, a veces no sabemos cómo hablar a otros a Cristo, cómo testificar, pero si nosotras hemos sido llenas con el Espíritu Santo, si hemos sido bautizadas en el Espíritu Santo, entonces tenemos ese poder. Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de eso o simplemente como que no lo creemos, ¿verdad? Entonces, este es el propósito de esta clase, es que entendamos esa parte, que quienes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos ese poder en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que somos capaces de hacerlo no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Cuál es la conclusión de esto? La iglesia recibió el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén aproximadamente 10 días después de la ascensión de Jesús. Esto era el cumplimiento de la promesa del Padre. Y Pedro testificó, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento está esta promesa, esta acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que fue cumplido. Sin embargo, eso no quiere decir que, bueno, ya se cumplió y ya tuvo un principio y un fin. Bueno, lo vamos a ver más adelante. El bautismo en el Espíritu Santo fue prometido para los últimos días. Entonces aquí es donde a veces como que hay un poco de confusión, ¿verdad? Y dice en Hechos 2, 16, 17, citando al profeta Joel, dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero que notemos unos detalles en este versículo porque más adelante vamos a ver lo que significa. Dices, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los últimos días? Los últimos días empezaron cuando vino Cristo Jesús. Y esto lo vemos en Hebreos 1:2 que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, está hablando de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hablando de los postreros días y hablando de Jesús, entonces ahí comenzaron los postreros días. Y aquí vemos que los últimos días es un periodo de tiempo en el cual la iglesia es llamada. O sea, estos postreros días, la iglesia es llamada a levantarse en este poder para testificar. Entonces, no solamente ocurrió en Hechos, ¿verdad? No solamente en el Nuevo Testamento y ya terminó ahí con las cartas de los apóstoles. No, sigue siendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos ese poder para testificar. O sea, el Señor nos mandó a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, eso todavía no hemos concluido esa tarea.
Y para poder lograr hacer esa tarea necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese bautismo y ese derramamiento porque nos da ese poder para testificar, ¿verdad? Entonces hablamos de eso cuando hablamos del bautismo. Ahora, el bautismo fue prometido para los que estuvieron lejos también. En Hechos 2:39 leemos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, no solamente era para los que estaban ahí, ¿verdad? En ese momento, sino aún para los que estaban en otros lugares. Por eso les dije de los detalles de este versículo de Joel, porque dice que la promesa fue para los judíos y sus hijos. Ahí lo está diciendo claramente, que es para vosotros y para vuestros hijos, ¿verdad? Pero también fue hecha para los gentiles. Entonces ahí es donde, entramos. Y no de panzazo, entramos porque estamos incluidos, ¿verdad? Y dicen, porque dice en Joel 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne. Eso incluye a los que no son judíos. Entonces ahí es donde entramos y entramos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Esto lo dijo el Señor a través del profeta Joel. Y también dice que la promesa fue hecha para todos a los que Dios llamare. Para todos los que Dios ha llamado, es esta promesa. La conclusión es que la promesa fue más allá del día del Pentecostés. Incluyó a todos aquellos a quien Dios llamaría. La promesa del Padre es para nosotros el día de hoy. Sigue vigente, es hermoso. Ok, bueno. Ahorita vamos a ver cómo el libro de los Hechos es un patrón, como les comentaba, se oye medio así como algo muy elaborado, que fue muy así, pero pues sí fue planeado por el Señor, ¿verdad? Pero fue un patrón para el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice en Hechos 11 del 15 al 16, se los leo rápido, dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que el bautismo en el Espíritu Santo vino después de la conversión. Hay varios ejemplos, sobre todo en Hechos, ¿verdad? Que nos muestra que el bautismo en el Espíritu Santo viene después de una conversión o de la salvación. Eso es definitivo. Vemos el ejemplo, por decir, de Pablo. Pablo, fue él se conoció al Señor viajando, ¿verdad? Y vino el Señor y se le fue el mismo Señor que se le mostró y se le reveló, si se acuerdan. Él era el perseguidor de la iglesia y se le presenta al Señor. Bueno, tienen que leer, de verdad tienen que leer el libro de Hechos. Está mejor que cualquier serie de, 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 de telenovela o de lo que quieran. Pero me encanta, es uno de mis libros favoritos. Se le presenta el Señor, entonces él primero se convierte y fue bautizado 3 días después. Primero lo conoce, va a Ananías, entra en la casa, impone las manos sobre él porque se había quedado sin vista, ¿verdad? Y le dijo que el Señor lo había enviado
para que recibiera la vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 9:17. Está tremendo porque yo, a mí me gusta mucho como ver cosas, ¿no? Claro que no agarrar monte, pero tiene mucho que ver que recibiera la vista, o sea, él necesitaba recibir la vista eh, física, esta sanidad, pero él ya la había recibido en su espíritu. Dios ya se le había revelado. Y le dijo que necesitaba recibir la vista y también ser lleno del Espíritu Santo. Y me encanta esto, como lo dice acá. Otro ejemplo son los samaritanos que recibieron la palabra predicada por medio de Felipe. Y esto está en Hechos 8:12. Y ellos recibieron el bautismo por los apóstoles más adelante. En los versículos, en el mismo capítulo 8, en el versículo 14 al 17. Entonces, primero creyeron en la palabra que se les había sido predicado y luego fueron bautizados. Y entonces este punto es muy, muy importante. Para recibir el bautismo en el Espíritu Santo necesitamos ser creyentes. También los efesios creyeron y fueron bautizados en agua. Y después dice, esto fue en Hechos capítulo 19, y en el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Este fue el bautismo en el Espíritu Santo sobre ellos, después de haber creído, después de haber sido bautizados en agua. Y como conclusión vemos que en estas, dice que de estos ejemplos encontramos el bautismo en el Espíritu Santo después de la salvación. En otras ocasiones que están en Hechos 2, cuando ya eran creyentes, y en Hechos 10, el Espíritu Santo vino después de que ellos oyeron la palabra y creyeron. Entonces, este punto es muy, muy importante. Vamos a pasar a otro punto. Todos los que creyeron se esperaba que recibieran el bautismo en el Espíritu. Entonces, aquí vamos a ver algo también muy, muy importante. En Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí, ¿qué vemos? Vemos por ejemplo, en Hechos 2 y capítulo 2 y capítulo 10, que el Espíritu Santo vino espontáneamente, ¿sí? En Hechos 8 y 19, por ejemplo, también vemos que venían después de la imposición de las manos. Y por otro lado, también vemos en este mismo libro de Hechos, en este libro de Hechos vemos que también, que no solo los apóstoles imponían manos. En Hechos 9:17 leemos, entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías no era un apóstol, sin embargo, sí era un siervo de Dios. Sin embargo, era alguien a quien Dios había llamado y fue a quien Dios le dio instrucciones específicas de hacer algo. ¿Okay? Entonces, no es tampoco imponer las manos a la ligera, pero bueno, eso también lo vamos a estudiar en otra clase. En conclusión, que vemos en este punto que el bautismo en el Espíritu Santo es para todo el que cree,
para todo el que cree en Cristo, el que se ha arrepentido, el que ha venido a Él, que también cree que hay un bautismo y que lo puede recibir. El bautismo del Espíritu Santo no es o fue solo una vez, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos eh, ver cosas y aprender cosas que tú nos quieres enseñar. Porque fuera de ella no hay nada, Señor, que nos pueda ser querido enseñar si no viene de ti. Y gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque nos habla, porque podamos sentir cómo tú nos hablas a través de ella, podemos escuchar tu voz, Señor, hablándonos, diciéndonos, enseñándonos, Señor, enseñándonos. Y gracias porque no hay nada más claro que ella. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la promesa del Espíritu Santo. Gracias por enviarlo. Gracias porque podemos saber que sigue vigente, Señor. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú nos llenas de poder, Señor, para poder testificar, para poder vivir aún una vida que dé testimonio de quién tú eres en nuestra vida. Ese es el poder que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos ser llenas en cualquier momento, en cualquier situación, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nos has enviado tu Espíritu Santo. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a tu promesa, Señor. Te amamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.